Pues esta mañana vimos un grupo grande de moteros. Casi siempre vemos moteros, nos encontramos con ellos, pero esta vez estaban esperándose unos a otros en una de las rotondas por donde pasamos. Y me pregunto yo, el libro de los Salmos, ¿qué les diría a ellos? ¿Qué hacía yo antes de ser creyente? ¿A quién le hablaba? El libro de los Salmos tiene sentido para el que lo abre y aprende de ese libro. Y hay mucho que aprender. Yo no sé lo que hacen los de esa religión motera, porque es todo un culto. Se visten con ropa muy cara, las motos son muy caras, se visten más o menos igual. Supongo que durante toda la semana están pensando en el domingo, en el encuentro que tendrán y a dónde organizaron una nueva salida. Es toda una religión. Nosotros vamos a adorar, seguimos en el coche para buscar, alabar, adorar al Dios verdadero. Ellos adoran a otro Dios y le rinden todo, bienes, pensamientos, todo lo que son, todo lo que tienen. Y qué privilegio para nosotros poder dedicar también todo lo que tenemos y somos al Dios verdadero. Pero hay más dioses en este mundo y el Señor nos congrega y todavía nos hace escuchar su voz para llamarnos a todos. Él nos hizo, Él nos sostiene, todo lo mejor de nosotros debería ser para Él. Sin Él no somos nada, deberíamos darle todo a Él. Lo que pasa es que lo espera voluntariamente. Él espera nuestro corazón voluntariamente, que se lo entreguemos voluntariamente. Y dichosos los que estamos aquí y le hemos entregado voluntariamente el corazón al Señor. Recibimos mucho más de lo que le damos. Bueno, pues habíamos empezado a mirar un poco el libro de los Salmos, el que está en la mitad de la Biblia, el más amplio de todos, el más largo de todos los libros. Era el himnario de Israel. Nosotros tenemos 2 himnarios. Ellos tenían uno y era pura palabra de Dios. Los salmos nos instruyen en nuestra comunión con Dios. Le significan algo al alma piadosa. Hay personas que tienen la Biblia abierta en la entrada, en el recibidor, en el Salmo 91. No, yo creo que el Señor nos dio el libro de los Salmos para algo más que eso. Ahí está siendo usada un poco como amuleto, un poco como para protección. Pero el libro de los Salmos son palabras vivas que el Señor quiere que aprendamos a usar. Espero que en algunas de esas casas donde mandaron a hacer un atril y tienen una Biblia grande y costosa, también la lean, porque si no, igual van al infierno sin salvación. Entrañables al alma piadosa. Los autores, hemos dicho, Moisés, David, que inventó 73 salmos, era un poeta. Y ánimo a los poetas y poetisas que hay aquí. Hay mucho que decirle al Señor en forma artística y Él se merece lo mejor del arte poético. Los hijos de Coré también nos dieron un salmo. Asaf nos dio 12 salmos. Emán, 1. Etán nos dio 1, el Salmo 89.
Y Ezequías, dicen los estudiosos, que nos dio 10 salmos. Pues tenemos en total 150. Si leemos uno al día, ¿cuánto tardamos en leer todos los salmos? 6 meses. Entre 4 y 6 meses. ¿Verdad? 5 meses. 5 por 3. 15. No sabemos la tabla del 5. Muy bien. 5 meses leyendo un salmo al día. A lo mejor con el Salmo 119 estiramos un poco ese tiempo, pero se puede leer. Y ahí aprendemos muchas cosas como veremos hoy. Hay 41 salmos anónimos. Está escrito en poesía hebrea, donde riman las ideas. Y algunos salmos son acrósticos. Y esta es una foto que mostré, pero no se puede leer muy bien. Aquí está todo el Salmo 119. Está traducido al español para que corresponda a las letras castellanas. Y todos los primeros versículos de la primera parte empiecen por A, los de la segunda por B, así hasta el final. Algo así, esto es visto más de cerca. Con la A, todos los versículos empezando por A. Los que no me creen, aquí está en hebreo. Noten el mismo dibujito que parece una X, es la A. Y los 8 primeros versículos empiezan por A. No se dice A, se dice Aleph, pero todos empiezan por la primera letra del alfabeto. Pero es en realidad esto. Y así sucesivamente. Luego la B. Esas cosas, el arte para el Señor importa. Y yo creo que tiene que ver con que esta hermosura de la poesía, lo mejor que puede producir un ser humano de arte, tendría que ser para el Señor. Y eso lo vio así el salmista que escribió el Salmo 119. Y por supuesto que nosotros podemos en este tiempo, pues, seguir haciendo, seguir dando o ofreciéndole al Señor lo mejor que podemos hacer. Casi cada uno de nosotros es especialista en algo, más que otros. Hay una cosa en la que brilla y que otros no brillan tanto como yo. Eso debería ser para el Señor, porque de Él lo recibimos. Y creo que eso hizo el salmista. Vamos a leer esto en nuestra versión, Salmo 119. Y vamos a leer, como decía en el original, todos los versículos empiezan por A o por Aleph. Por eso en algunas Biblias, por encima del primer versículo del Salmo 119 dice Aleph. Es porque todos los 8 versículos empiezan por Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Pero vamos a leerlo en castellano para entender mejor. Voy a leer un versículo y vuestras mercedes leéis el segundo versículo. Luego yo el 3, ustedes el 4, etc. Así sucesivamente hasta el 8. Empiezo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no seré
acusado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes que te ame. Hermoso. No pierde nada de la fuerza de las ideas en nuestro idioma, aunque no fue escrito en nuestro idioma. Pero esa es la particularidad que tiene la Biblia y que tiene la poesía hebrea, que nos sigue sonando poesía, aunque no rime, como pasa en castellano, que nosotros normalmente buscamos la rima. Salmo 119, y esto nos abre el apetito para leer los demás versículos del Salmo 119. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? 176. Son 22 las letras hebreas por 8. 176. Muy bien a los matemáticos que habían llegado a la respuesta mucho antes que yo. 176. Y en todos los 76, en los 176 versículos, con muy pocas excepciones, se habla de la palabra de Dios, con diferentes palabras. Es increíble la cantidad de sinónimos. En realidad no son sinónimos, pero son palabras que usa el salmista para referirse a la palabra de Dios. Cuán empapado, cuán lleno de la palabra estaba Esdras, que asumimos que es Esdras el que lo escribió, para escribir todo esto y hacerlo de una manera que nos inspire. Del 1 al último versículo. Bueno. Luego me dan una idea, la idea principal de este párrafo, por favor. ¿Ya? Ya está captado, ¿no? Bueno, pues habíamos empezado a ver 6 tipos de oración que creo que son todos los que hay y todos los encontramos en el Salmo, en los Salmos. El punto más abajo es la confesión. Lo primero con lo que puedo aparecer delante de Dios es con una conciencia de mi pecado. Y hemos visto la vez pasada que esta es una oración muy poderosa. Podríamos decir que el Señor le ha concedido mucho poder delante de Él. Salmo 51, vamos y leemos ese versículo un momento, que nos interesa a todos. Versículo 17. Del Salmo 51, un salmo que confiesa el pecado. Y dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Lo leemos todos? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si alguno de nosotros quiere acercarse a Dios y no ser rechazado, aquí tiene la clave, una oración de confesión, diciéndole a Dios lo que hemos hecho contra Él. Eso lo necesitan una persona que no es creyente, que no tiene al Señor Jesús en su corazón, que no tiene salvación aún. Y al llegar de esa forma al Señor, reconociendo sus pecados, toda la obra de la cruz, todo el perdón que emana de la cruz, le es contado. Y esa persona pasa de la muerte, de la condenación, a la vida.
después de una oración de confesión de todo corazón. Es realmente poderosa. Saca a una persona del infierno y la pone en el cielo, porque el Señor no rechaza la oración de confesión. También, subiendo un poco, tenemos la petición, y el Señor quiere que pidamos. Salmo 130, por ejemplo, es un ejemplo. Tengo que tomar unas clases de castellano. Salmo 130. Una persona en una gran necesidad. Versículo 1. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja es una contracción de Jehová, pero los judíos lo decían con mucha reverencia. Son dos letras, pero lo decían con mucha reverencia. Ja, oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Una súplica desde lo profundo del corazón, y el Señor escucha. Pero en este caso no escuchó de una vez. Esperemos en Él cuando no tenemos una respuesta inmediata. Pero esperemos en Él porque en Él hay misericordia, en Él hay esperanza, siempre. Hasta cuando el Señor cierre la puerta de la gracia. Cuando Él ya cierre la puerta, pues ya no habrá esperanza para salvación. Pero mientras tanto, siempre podemos esperar en Él y siempre podemos buscarlo. ¿Cuál es la siguiente clase de oración? Un poco más arriba de la petición. Intercesión. Es una petición, pero en favor de otros. Salmo 125. Está ahí mismo, ahí cerca. Salmo 125, vamos a leer el versículo 4. ¿Me ayudan con la lectura del versículo 4, por favor? 1, 2, 3. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Y paremos ahí porque luego está hablando de los malos y los pone por el suelo. A los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. ¿Y cuál es la última frase? Paz sea sobre Israel, el pueblo de Dios. Y el pueblo actual de Dios es la iglesia. Entonces podemos pedirle al Señor que dé paz a su iglesia. Estamos pidiendo por otros, no como habíamos leído en el Salmo 130, pidiendo por mí, pidiendo por otros. Yo sé que hay hermanos y hermanas que oran mucho por otros aquí, sentados. Muchas gracias. Están siguiendo el ejemplo
del Salmo 125, interceder. Y también del Señor Jesús, que intercedió. ¿Por quién intercedió el Señor? Allá colgado en la cruz. Él oró. ¿Por quiénes? Por sus verdugos. ¿Y qué dijo? Padre, quítame este dolor, sálvame de este sufrimiento. Eso sería petición. Él subió. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dichosos los que de nosotros aprendemos a orar así, con los que nos ofenden. El siguiente peldaño, ¿cuál es? Gratitud. Salmo 75. Leemos el versículo 1. 1, 2, 3. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Gracias. En un mundo ingrato, dar gracias. Los salmos también nos enseñan la gratitud. Cuando el Señor responde a nuestras oraciones, démosle gracias. Él siente y Él también sufre cuando somos ingratos. La ingratitud es muy común en este mundo y no nos gusta para nada. A Dios le agrada la gratitud y lo pide, que le presentemos nuestras súplicas con acción de gracias. Eso es importante. ¿Qué sigue? Para arriba. Alabanza. Salmo 75, está allí mismo, ¿no? Ah, no. Salmo 136, perdón. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Y cada versículo tiene 2 partes. Entonces, ustedes van a leer la primera parte, yo leo la segunda. ¿Sí? 1, 2, 3. Alabad, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Hasta ahí. Ahora pasemos al 26. ¿Sí? 1, 2, 3. Alabad, porque para siempre es su misericordia. De tanto decir porque para siempre es su misericordia, uno ya no piensa en eso. Pero eso significa que la misericordia de Dios no acaba nunca. Nunca debemos dejar que el uso de las palabras nos quite el gozo de las ideas que hay allí, las verdades que hay contenidas allí. Su misericordia es eterna, no se acaba. Alabarlo a Él porque su misericordia no se acaba. Alabar es decirle a Dios las cosas bonitas de Él, las cosas hermosas, ciertas que Él tiene, su poder, su amor, su misericordia, su bondad, su fidelidad, las riquezas de sus bendiciones. Hay mucho
por lo que podemos alabarlo a Él. Y yo les propongo que esta semana que empieza hoy, usemos en nuestras oraciones personales más veces la alabanza. Y si usamos poco la gratitud, usémosla también. Subamos porque es que nos quedamos mucho aquí. ¿Sí o no? Pedir. Y decirle a otros que pidan por mí, cosas que yo necesito. Está bien, el Señor quiere que le digamos todas nuestras necesidades, pero no nos quedemos allí. Nos falta una, la más alta, donde no solamente le decimos a Dios las grandezas que tiene y sus excelencias, sino que nos rendimos, nos postramos delante de Él. Salmo 95. Vamos a leer hasta el 7, también un versículo yo leo, luego ustedes el siguiente, y así sucesivamente. Empiezo con el versículo 1 y vamos hasta el 7. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cantos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, alegrémonos delante de Jehová nuestro Dios. Porque él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no en los corazones. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Es que como en la primera frase era parte del 7, por eso lo leí, pero era otra idea. El versículo 6, ¿qué dice? Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Cuando no existía la virtualidad y nos reuníamos los viernes presencialmente, qué tiempos aquellos. Al principio, sobre todo, nos arrodillábamos, ¿verdad? Pues no lo solemos hacer y como que perdimos la costumbre y ya nos da un poco de vergüenza si ahora nos arrodillamos. Y si nos postramos, pues más todavía. Eso quiere decir que no solo nos arrodillamos, sino que rostro en tierra estamos comunicándonos con el Señor, una actitud de adoración. Pero yo les propongo que en casa lo hagamos con toda libertad. Lo uno y lo otro, arrodillarse y postrarse. Claro, de poco sirve la actitud si el corazón no está ahí, ¿no? Es necesario que eso acompañe un corazón rendido por completo al Señor, pero yo me he encontrado en varias ocasiones que he visto al Señor hacer unas cosas que no puedo resistirme. Quedarme sentado orando o de pie. Entonces busco un cojín, ya no estoy acostumbrado, y me arrodillo. Y algunas veces me postro. En casa, pues para no llamar la atención, pero es bíblico. Y no es que lo necesitemos hacer, ¿no? Una persona enferma que está postrada en cama puede desde su lecho de dolor
postrarse y adorar en su corazón a Dios. Pero un hermano me dijo una vez que cuando él iba a tener un momento de oración, así un momento de oración prolongado, se quitaba los zapatos. Como le dijo el Señor a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es santo. Él no lo hacía, pues, porque haya que hacerlo en el Nuevo Testamento, pero dice, cuando yo hago eso, me preparo como más integralmente para la oración. Yo lo probé alguna vez. Es verdad, esas cosas nos ayudan como para concentrarnos más en la oración. No para hacerlo aquí entre nosotros, porque pues como no estamos acostumbrados, llama demasiado la atención una persona que hace eso, y los demás, al estar mirando a la persona que lo hace, pues pierde la mirada del Señor y la pone en esa persona. ¡Qué devota! Sí, no, tenemos que tener cuidado de eso también, pero sí podemos tomar lección de estas cosas y en privado, solo en la presencia del Señor, podemos hacerlo. Él se lo merece. Y probablemente en el cielo será tan general que no conoceremos el sentimiento de vergüenza, yo creo. Lo habremos olvidado, entonces nos abandonaremos y nos postraremos delante del Señor con todo nuestro ser. Pero aquí podemos empezar a hacerlo también. Bueno, la escalerita esta me ayuda a mí mucho en lo siguiente. Cuanto más abajo estoy, más centrado en mí mismo estoy. La confesión, la petición, la intercesión, eso es ocuparse de mí, de nosotros, de los seres humanos. Cuando vamos subiendo, vamos ocupándonos menos de nosotros mismos y más de Dios. Si subimos a la alabanza, ya casi no pensamos en nosotros mismos y pensamos mucho más en las excelencias de Dios y se las decimos. Y con la adoración nos olvidamos de nosotros mismos. Entre más arriba, más cerca del Señor estamos, más lejos de este mundo, más lejos de nosotros, más lejos de este mundo egoísta que todo lo quiere para sí. Y más nos pareceremos a la atmósfera celestial, que allí Él será el todo en todos. Y nosotros los creyentes tendríamos que ir ensayando ya, porque nos vamos a ocupar de eso mucho más tiempo que el que viviremos aquí. Por 100 años que vivamos y que nos celebren el 100º cumpleaños aquí, en la gloria al lado del Señor estaremos mucho más de 100 años. La mayoría de nuestro tiempo será allí. Tendríamos que prepararnos para allí, que es donde vamos a estar la mayor parte del tiempo, los creyentes. El Señor Jesús también se ocupó de estas oraciones. Inclusive cuando tomó nuestro lugar en la cruz, bajó hasta lo más abajo, la oración más baja. ¿Cuál es la oración más baja? La confesión. Él estaba cargando con nuestros pecados. Entonces es por culpa nuestra que Él bajó tanto. Pero por el resto le vemos siempre hacia arriba y siempre orando de esta manera, desde el punto de vista de Dios. Y muy poco pedir para sí mismo. Muy poco en petición para sí mismo. Pocas veces lo vemos pedir algo para sí mismo. Mucha intercesión
gratitud, alabanza y adoración. Entonces nos queda este ejemplo para nosotros. Bueno, vamos a mirar otra clasificación. Los Salmos son un libro tan rico que ha habido que clasificarlo de diferentes maneras y aún así no creo que agotemos todas las clasificaciones. Pero vamos a ver otra que nos ayuda a conocer un poco más el libro, especialmente los que no estamos muy acostumbrados al libro de los Salmos. Hay unos salmos que hablan acerca de la naturaleza. Todos esos que hay allí. Pero vamos a mirar algunos versículos del Salmo 8. Versículo 1. ¿Lo leemos todos juntos? Salmo 8, 1. 1, 2, 3. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, sobre los cielos. Sí, ese es el versículo 1. Pasemos al Salmo 19, versículo 1 al 4. Salmo 19, del 1 al 4, tiene una idea parecida a lo que leímos en el Salmo 8. Leemos, yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, y así sucesivamente. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día ni de palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra se los ojos, y hasta el extremo de sus arañas. En ellos puso tabernáculo para el sol. Gracias. En Romanos 1 nos dice que Dios muestra su eterno poder y deidad por medio de las cosas hechas. Aquí se ve eso. Y tenemos que saber interpretar ese lenguaje de la naturaleza. Mis antepasados en Colombia, en vez de adorar al Dios que hizo el sol, adoraban al sol y tenían un templo. En vez de adorar al Dios que hizo la luna, adoraban a la luna y le hicieron un templo majestuoso a la diosa luna. Gracias a Dios que la palabra de Dios llegó allí y entonces ahora hay muchos que adoran al Dios que hizo la luna y al Dios que hizo el sol y al Dios que envió a su Hijo para redimirnos de toda esa idolatría. Pero la naturaleza nos sigue hablando y dichosos los que de nosotros sabemos alabar al Señor cuando vemos la naturaleza. Cuando salimos y damos un paseo, cuando vemos la majestad de las montañas o de las inmensas llanuras o de las flores o de la gran variedad de animales que hay, todo eso nos habla de cosas gloriosas del Señor, su eterno poder y deidad, su orden, su maravillosa creatividad y alabarlo. Eso hicieron algunos de estos salmistas y dejaron consignados estas poesías en su palabra y ahora nos inspiran a nosotros. Levantemos, claro que aquí en la ciudad es difícil en la noche sobre todo ver la hermosura del cielo, pero a veces salimos y vamos a donde no hay contaminación lumínica y podemos ver la majestad de Dios en los cielos. El Señor nos ayude
Y a lo mejor escribir más salmos. No estarán en la palabra eterna, pero son válidos y se pueden hacer libros de poesías de un hermano o una hermana alabando al Señor por la hermosura de las cosas que hay en la naturaleza. Hay salmos históricos. Por ejemplo, el Salmo 78. Bueno, hay una cosa de la que tenemos fama los hermanos que presentamos la palabra, y es que hablamos de tal manera que la audiencia se duerme. Con el Salmo 78, si lo leyéramos, entonces vamos a leer solo unos versículos. Pero tomemos atenta nota porque son muy ricos en enseñanza. Versículo 1, vamos a leer hasta el 4. Pero vamos a leer el versículo, yo leo el 1, ustedes el 2 y así sucesivamente, hasta el 4. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las descubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Las maravillas que hizo. Bueno, hasta aquí no hemos leído historia, pero si seguimos leyendo vemos historia. El Señor toma nota de todo lo que ha pasado y las reacciones de la gente, lo que Él tuvo que hacer, nuevas reacciones de la gente, lo que Él tuvo que hacer. Es decir, como pasa con nuestra vida. Hacemos algo, Dios actúa, hacemos algo en respuesta a cómo Dios actúa, luego Él sigue actuando, así sucesivamente, y formamos una historia. Cada uno de nosotros podría escribir un libro con la historia de su vida y ver los momentos en los que Dios ha intervenido. Eso es historia. Y con Israel Dios tiene una amplia historia. Y lo que nosotros hemos leído en los primeros versículos del Salmo 78 es las palabras de personas que escucharon a sus padres hablar de lo que el Señor hizo con ellos. Historia. El Señor hizo esto, esto y esto. No necesitamos decirle ninguna mentira. El Señor ha hecho suficientes cosas ciertas como para decirles a nuestros hijos. Pero la ventaja tan grande que tiene contarles a nuestros hijos las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros es que ellos se dan cuenta que la Biblia no es un libro teórico, sino que funciona. Y que ellos, cuando estén a su vez en problemas parecidos a los que yo pasé, ellos pueden acudir al mismo Dios fiel y poderoso que me ha ayudado a mí. La Biblia tiene una buena cantidad de libros históricos. Y con la historia Dios habla. De tal manera que nosotros podemos, con la ayuda de las Escrituras y de lo que ha pasado en el pasado, interpretar lo que está pasando. Y ver, nos amanecemos cada día con nuevas noticias, pero podemos, si conocemos las Escrituras, podemos detectar maneras como el Señor está actuando el día de hoy. Y también que por mucho que se alteren las naciones,
por mucho que se amenacen los unos a los otros, que se hable de guerra nuclear cada 2 por 3, las escrituras, toda la historia que hay contado en las escrituras, nos hace confiar que el Señor tiene todo eso en su mano y que no ocurrirá nada que Él no permita, ni siquiera una guerra nuclear. Y aunque quizás en el Apocalipsis haya algunos episodios que nos hacen pensar en cosas que puede hacer una bomba nuclear, no vemos que desaparece este planeta. Entonces, por muchas amenazas que haya, no desaparecerá este planeta. Y el Señor vendrá a esta tierra y le dará prosperidad, le dará equilibrio, el equilibrio ecológico que tantas personas desean, y le dará paz, porque parte del desequilibrio que hay en el momento es por todas las pasiones, por todos los pecados de los gobernantes y de todas las naciones. Por eso está todo alterado. Pero con el Señor, la tierra conocerá paz y equilibrio ecológico inclusive. ¿Y cómo sabemos, cómo podemos confiar en esto? En parte por los salmos históricos y en parte por todas las historias bíblicas que tenemos consignadas en la Biblia. Sigamos. De esto ya hemos hablado un poco. Hay también salmos penitenciales, donde la persona expresa con palabras su dolor por haber pecado contra Dios y viene a Él y experimenta en su presencia el perdón. Ya hemos leído el último de esos salmos. ¿Cuál era? El 51, escrito por David. ¿Cuándo? Pecó y se arrepintió de lo que había hecho. Entonces nos dejó palabras, porque a veces uno no sabe cómo llegar al Señor en arrepentimiento por algo que uno ha hecho. Y tiene uno la sensación de culpa, pero no sabe cómo verbalizarla. Salmo 51, Salmo 32, Salmo 6. Bien, como hemos leído el 51, vamos a seguir adelante. Salmos que hablan sobre la palabra de Dios. De esto también ya hablamos. Salmo 119. ¿Cuántos versículos tiene? 176. ¿Y cuál es el tema principal de todos esos 176 versículos? La palabra de Dios, llamada sus estatutos, sus decretos, sus testimonios, sus juicios. Tu palabra también está dicho allí. La palabra de Dios es otra palabra que se usa para las Sagradas Escrituras. Bueno, en el Salmo 19 que leímos sobre la naturaleza, también se habla de la palabra de Dios. Y propongo que leamos los versículos 7 al 10 del Salmo 19. Por favor, leer el versículo 7, yo leo el 8, ustedes el 9 y yo el 10. ¿Vale? Y ahí terminamos. 1, 2, 3. La ley de Jehová se experta y convierte el alma. El testimonio de Jehová tiene los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová permanece para siempre. Los juicios de Jehová son deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado,
y dulces más que miel y que la que destila del panal. Hasta ahí. ¡Qué belleza! Más que el oro, más que la miel. Eso es la palabra de Dios. Y dichosos los que hemos llegado a experimentar esto, de ver la palabra de Dios así. Bueno, hay salmos imprecatorios que piden el mal para los enemigos. ¿Qué le vamos a hacer? Están allí. ¿Qué hacemos con un salmo de esos? Salmo 137. Bueno, vamos a leer, o si les parece, voy a leer el versículo 7 y 8. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Paremos ahí, lo otro es muy feo. Es lícito mostrarle al Señor el dolor cuando una persona nos ha causado daño. El Nuevo Testamento nos enseña a ir un paso más allá. Es lícito quererse vengar en oración. Es justo, digámoslo así. Y está en algunos de los salmos. Pedir que el Señor le pague a tal persona como me ha hecho a mí. Hasta ahí llega lo que nos enseñan los salmos. Pero el Señor Jesús nos enseñó algo superior a eso. Y es contarle al Señor la pena que nos han causado, la ofensa que nos han causado tan terrible. Y luego perdonar, como hizo Job con sus amigos. Y luego interceder por esos ofensores. Por si el Señor les concede el arrepentimiento y el perdón. De pronto lo último que yo deseo en mi corazón es que ellos sean perdonados y que sean salvos y que estén conmigo en la eternidad al lado del Señor. Pero eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor hizo. Porque lo que pasó con nosotros, los que estamos aquí sentados o parados, es que ofendimos a Dios y fuimos enemigos de Dios. Y los que hemos recibido al Señor, habiendo hecho todo eso antes, ¿a dónde vamos a ir? Al cielo, al lado del Señor, para siempre. Tenemos que aprender de nuestro Señor eso. Y aunque sea lícito, el Señor sabe que hay dolor cuando nos han hecho daño. Pidámosle que nos ayude a seguir al siguiente paso y perdonar y bendecir a esa persona y orar por ella de corazón, como Él hizo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, los salmos imprecatorios tenemos que darles un buen barniz del Nuevo Testamento. Es decir, perdón y oración por los que nos ofenden. Salmos de peregrinaje. Vamos de peregrinaje en este mundo. Entonces, Salmo 121.
Bueno, vamos a leer todo el capítulo, un versículo ustedes, uno yo, y así sucesivamente. Empiecen ustedes, por favor. 1, 2, 3. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra para rey. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hay creyentes que leen este salmo antes de salir de viaje. Pues no hay que hacerlo por costumbre, ¿no? Pero sí es muy bonito el tener al Señor presente cuando vamos de paseo o cuando salimos a otro lugar de viaje e invocar su protección, porque hay riesgos en carretera o en los aviones o en los trenes. Pero esto no es solo verdad para un viaje en sí, sino para todo el peregrinaje de esta vida. Cuando el sol quema, cuando la luna cansa, cuando hay problemas en el camino, cuando hay mal, cuando hay peligros en los caminos por donde iban los israelitas para Jerusalén, había ladrones en lugares muy desérticos, había ladrones, había posibilidad de ser atacados, pero el Señor los guardó. Y también a nosotros nos puede guardar en todo el viaje de esta vida. Salmos de peregrinaje. No hemos terminado esta clasificación. Nos queda una clase, seguiremos allí y llegaremos al punto más alto de los salmos, que son los salmos mesiánicos. Todo lo que nos reflejan del Señor Jesús. Pero mientras tanto hemos aprendido mucho de cómo orar. Y no necesitamos repetir. Hay muchas razones por las cuales orar.